Pues muy buenas, como siempre, pulgar en alto. Os hago una pregunta desde ya, me gustaría que la respondieseis ahí abajo. ¿Vosotros sabéis quién es Guy Cooper? Bueno, pues en este vídeo, aunque la temática fundamental o principal es que os voy a enseñar 9 camisetas que tengo de Jerry McGrath, pues quizá os haga sentir un poquito, no voy a decir viejos, pero quizá un poquito mayores, si es que lleváis tiempo en esto que es el motocross y supercross. Hablaremos de este deporte en los 90, como siempre hago en mis vídeos. Y bueno, quizá también, sobre todo ahora que se acerca la Navidad, os cree alguna necesidad. ¿No? Así que bueno, empezamos con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. Os voy a juntar un montón de imágenes de aquella década, obviamente. Y sobre todo hablaremos de Jerry McGrath. Así que empezamos con el vídeo. Como siempre al principio del vídeo, la fecha que lo estoy grabando, hoy es domingo 23 de noviembre de 2025 y aquí me he preparado un escenario en este estudio de grabación casero que me improviso, en el que tengo la Ryohei Pony 50, mi segunda moto, mi última moto automática antes de la Kawa 60. Tengo aquí una gorra de la que ya también haré un vídeo próximamente, Tengo mi Alpinestar Tech 8, de las que también hablaré en un próximo vídeo. Tengo este juguete de Jerry McGrath que me regalaron, del que también, bueno, pues ya hice un vídeo que hablé de él, entrenando motocross con Jerry McGrath o algo así. Tico Stream Cycle. El ordenador para guiarme con un montón de imágenes que os voy a dejar. Y bueno, pues tengo estas botas Alpinestars, que son las que yo usé en 80 ya, no en 60. Las que usé en 60 no las conservo porque las prestamos y bueno, pues ya nunca más las tuvimos. Estas botas Alpinestars con este logo clásico, ¿no? Que son las que usé ya en 80, en el año 99-2000, las conservo, están fatal las pobres. Bueno, son Tech 2. Bueno, ahí veis que le falta el logo, pero bueno, el logo Alpinestar antiguo para mí es más bonito, ¿no? Me recuerda a tantas cosas. Y estas botas Alpinestar, pues Jeremy las lleva en algún vídeo, ahora después iremos hablando de ello, pero no son, en la talla para adultos no eran Tech 2, eran Tech 7, ¿no? Antes de empezar a usar el modelo Tech 8, ya en el 97 con Suzuki, hasta el 96 usaba Tech 7, que algunas veces se ponía una de cada color y tal, ¿no? Bueno, eso, he dicho la fecha, ya estamos casi terminando noviembre de 2025. Vamos a empezar con esta temática en la que, repito, hablaremos de los 90 en el mundo motocross supercross. Os voy a enseñar 9 camisetas que tengo de Jeremy. Quizá os cree alguna necesidad y os las queráis comprar. Ya os digo que no os vais a gastar mucho dinero. Y bueno, pues eso quizá también os haga sentir un poquito mayores en esto de este deporte motocross supercross, ¿no? Porque, bueno, vamos a empezar con ello. Me tengo aquí todo organizado, os voy diciendo. Bueno, esto de que quizá os haga sentir un poco mayores, ¿por qué? Porque hace unos días, una semana o cosas así, estaba viendo un canal de YouTube de estos de motocross de Estados Unidos, y creo que era Swap Moto Life o algo así, en California, y este tipo pues le preguntaba a un chaval que actualmente está en Super Mini, una categoría allí estadounidense, en dos tiempos 112 centímetros cúbicos creo que son, aviones totales esas motos. Le preguntaba a este tío si sabía quién era Guy Cooper. Os adjunto alguna imagen que os estoy dejando ahora mismo con la Suzuki. Bueno, un tipo espectacular en aquel supercross de los 90, ¿no? Y este chaval de Super Mini, o sea, unos 12 años aproximadamente, 13, 14 quizá, o sea que nació en el 2010 prácticamente, pues no sabía quién era Guy Cooper. Entonces me resultó curioso y me hizo sentir un poquito, no voy a decir viejo, pero un poquito mayor, ¿no? Porque era también uno de mis ídolos en aquel principio y mediado de los 90 en el supercross estadounidense, porque era un tipo muy espectacular, ¿no? En los saltos que hacía, que no se comparan con lo que se hace hoy, pero las plegadas que hacía y tal para aquella época era una bestialidad, ¿no? Entonces,
bueno, realmente luego me puse a pensarlo y es que este chaval, que será probablemente del 2010, que nació en 2010, pues que no tiene por qué saber quién es ese tipo que competía hace 30 años atrás o 20 años, más de 25 años atrás, ¿no? Aquí me he dejado algunas imágenes, igual que por ejemplo de esa misma hornada, pues Jeff Stanton, Damon Bradshaw, por supuesto, Jean-Michel Bail, que ahora después hablaremos también del tema de lo europeo en los Estados Unidos, que está ahora candente este tema desde el año pasado. Y bueno, pues pilotos de esos, ¿no? Jeff Stanton, Jean-Michel Bail, Larry Ward, Mike Edrowski, yo qué sé, es que podría decir tantos que yo flipaba con ellos de pequeño, pero mi ídolo obviamente fue Jeremy, ¿no? Entonces, referente a Estados Unidos, pues ese chaval no tenía por qué saber pilotos que competían hacía 25 años atrás, ¿no? O quizás sí tenía que saberlo, pero no tenía la obligación de saberlo. No sabía quién era Guy Cooper. Decía en inglés, no sé quién es Guy Cooper, yo conozco a Cooper Webb, ¿no? Pues sí, es normal que conozca a Cooper Webb, ¿no? Entonces, bueno, pues me hizo pensar un poco y claro, es que era mi ídolo cuando yo era chico en principio de los 90. De la misma manera que eso es referente a Estados Unidos, principio de los 90, muy final de los 80, pues por ejemplo en modo Europa, pues David Thorpe, mítico con la 500, ¿no? Y luego otros pilotos, pues ya Sebastián Tortelli, David Bulemin, Stefan Evers, Trampas Parket, Joel Smets, Yves de María, Bob Moore, yo que sé, un montón de pilotos de aquella época que los chavales de hoy del motocross, Europa, España, pues quizá no sepan de ellos, ¿no? Es normal que conozcan más pilotos de su época, obviamente, ¿no? Yo cuando competía motocross en los 90 conocía ese mundillo de pilotos estadounidense y europeo, pero ya por ejemplo yo no conocía pilotos de los años 60, algunos sí de los 70, pero no de los años 60, de cuando empezó el motocross ya en Inglaterra y en algunas zonas de Europa, ¿no? No hacía 30 años atrás prácticamente, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, porque me gusta el tema de las motos clásicas, tengo una Bultaco Frontera 370 y bueno, pues en mi casa siempre fuimos bultaquistas, ¿no? Y bueno, pues sí que conozco a Ignacio Bultó, Fernando Muñoz, Tony Elías, de esa época Bultaco Montesa, ¿no? Esa rivalidad en enduro Narciso Casa o Narcis Casa, pero más de mi época motocross en España, David Avilés, Josep Alonso, Moisés Abel y Aarón Bernárdez, Javi García Vico, Xavi Colomer, Antonio Paricio, Javi Remacho, del que por cierto hice un vídeo que fue la primera moto de 4 tiempos que vi compitiendo, una IZ400F en San Lucas de Barrameda, año 1998, que también en ese vídeo hablé de Doug Henry, otro piloto mítico de los 90, y bueno, pues Edgar Torrontera, obviamente, ¿no? Y muchos pilotos que, claro, los pilotos de mi edad de aquel entonces, de hoy, pues normal que no conozcan, ¿no? Pero bueno, pues yo sí lo conozco porque viví aquello, pero repito, mi ídolo de España, Europa, el mundo estadounidense, mundo, universo, Jeremy McGrath. Siempre. Por eso os voy a enseñar las 9 camisetas que tengo aquí atrás. Algunas ya las he enseñado en otro de mis vídeos, pero vamos a ir profundizando porque vamos a recorrer desde el 91 prácticamente hasta el 2000. Hablando de Jeremy. Cierto, en algunos de mis vídeos hablando de Jeremy del motocross los 90, algunos de vosotros me han comentado, pues contándome anécdotas vuestras de que lo vio en el Supercross de Barcelona, que ahora hablaremos de ello, en el Supercross de Madrid, o obviamente en el Motocross de las Naciones en el año 96, o que tiene tal recuerdo, o que recuerda que compró kit de adhesivo, o el mítico casco, que por cierto, ya lo he dicho también en otros vídeos hablando de Jeremy, ese casco que usó entre el 95 y 97, más o menos, mítico, de ese de burbujita, que os estoy dejando algunas imágenes. Yo siempre lo quise de pequeño, mi padre nunca me lo compró, creo que el que era réplica costaba sobre 60.000 pesetas, luego había otro que era un poquito más barato, con la visera un poco distinta y tal, otras calidades, pero nunca tuve aquel casco de Jeremy, ¿no? La verdad es que fue un piloto, yo creo que fue el piloto que tuvo los cascos más bonitos
o ha tenido los cascos más bonitos en toda la historia del mundo del motocross y supercross, ¿no? Porque realmente a día de hoy todos los cascos están cortados por el mismo patrón, pero en aquella época que había muchísimos cascos personalizados por Troy Lee, la mayoría, Jeremy era, yo creo que el que los cascos más bonitos tenía. Incluso cuando se pusieron de moda las aletas atrás, llevaba aletas con una lucecita, o unos colgantes por aquí, o tipo Cadillac de los años 50 por aquí atrás, ¿no? Pues yo creo que era el que los cascos más chulos tenía, ¿no? Pero sí que había pilotos que tenían cascos también muy, muy bonitos, ¿no? Eso ya se perdió, el tema de la personalización de los cascos. Entonces ahora vamos a ir repasando, me he preparado todo perfectamente clasificado en el ordenador para saber de lo que tengo que ir hablando. Mis vídeos siempre son muy largos, lo digo desde ya. Yo podía este vídeo hacerlo en 5 minutos. Mira, estas son las camisetas, las he comprado en tal sitio, me han costado tanto y listo. Pero me gusta extenderme un poquito, hablaros sobre todo de mí, que me conozcáis un poquito, aunque yo creo que me debéis conocer ya de sobra con todo lo que os cuento y sobre todo lo que os junto en los vídeos, porque eso yo creo que es un error que cometen alguna gente que tiene un canal que habla de tal, pero no va juntando imágenes o vídeos de aquella época. Se hace más difícil en la edición, pero yo creo que queda mejor, ¿no? Así que bueno, vamos a repasar un poquito de cositas que ya tengo relacionadas con Jeremy, que repito, mi piloto favorito desde que tenía 5 años prácticamente. Yo empecé a verlo correr ya en el año 93 y ahora hablaremos de ello, el Supercross de Barcelona. Y bueno, pues algunas cositas que tengo, pues ya hablando de Jeremy en mi canal, ¿no? Entonces, bueno, lo primero realmente no es hablando de Jeremy, pero tiene relación con algo que va a ser el tema de las camisetas, ¿no? Y es el tema de las equipaciones de AliExpress y mi opinión sobre ellas, ¿no? Entonces, en ese vídeo, bueno, pues yo viendo las equipaciones que vende, hablando de pantalón y camiseta, os aconsejo, no os aconsejo, sino que no desaconsejo, mejor dicho, el no comprar una equipación de estas, pantalón y camisetas, pero por ejemplo unas botas, pues comprar la buena, un casco, comprar lo bueno. Yo qué sé, casco y botas mínimos, rodilleras también buenos, pero un pantalón y una camiseta, que a día de hoy las calidades de las equipaciones de motocross cada vez son más malas, pues yo aconsejo eso, ¿no? Eso, lo di mi opinión y también en ese vídeo creo que hablaba de algunas camisetas clásicas que yo veía cuando estaba buscando para hacer este vídeo, pues eso, replica alguna Axo antigua, alguna Sinisalo, bueno, alguna tipo Xtreme, de esa marca que había, Extreme. Bueno, pues algunas réplicas así antiguas, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando grabé este vídeo, que me encontré en AliExpress camisetas como las que yo recuerdo que gente llevaba cuando yo era pequeño, iba a los circuitos, ¿no? Bueno, pues ya está, una época, los 90, que a día de hoy parece que todo el mundo va muy conjuntado, pero si viviste aquello en los circuitos, obviamente también había gente que llevaba un conjunto, pero se veía alguno que llevaba los pantalones rosas, la camiseta celeste, el casco verde, los guantes, yo qué sé, sabéis, ¿no? Colorines, todo descombinado y era lo que había y ya está, al menos aquí en España o al menos en Málaga, ¿no? Así que bueno, eso hablando sobre las equipaciones de AliExpress y mi opinión. Luego siguiendo con el tema este de AliExpress, pues también hablé de los guantes de AliExpress, comparando unos Fox con Fox originales que sí tengo, ¿no? Creo que tengo 3 o 4 juegos pares de guantes Fox originales y bueno, pues me compré unos guantes Fox de AliExpress, que concretamente son estos que tengo aquí, estos de colorines. Luego, no sé si salió en ese vídeo también, pero me compré otro juego, que son estos verdes y azules, estos, y ya sí que no salió en ese vídeo, pero me compré otro juego que me lo compré ahora a cosa de un mes o cosas así, porque estos son de muy colorines, muy cantosos, ¿no? Y bueno, pues para, sobre todo algunas veces que cojo la BMW K75 llevo este tipo de guantes, cosa que no hay que hacer obviamente, pues me compré estos más discretitos, ¿no? Más discretitos y bueno, pues mientras he ido hablando, pues según magia la edición, voy juntando fotos, más o menos cada juego de guantes me costó 9 euros aproximadamente. Este último, estoy viendo la imagen aquí, me ha costado 8,61 euros, 8,61 euros, que es menos de lo que ponía en el anuncio, que ponía 9,19,
8,61, con el envío incluido. Me ha costado más barato porque lo incluí en un pedido de más cosas, ¿no? Entonces, envío incluido y más barato de lo que ponía el anuncio. Por 8,61, pues alguno puede decir, pero es que esos guantes son una mierda, lo que sea. Sí, pero es que el original de esto te cuesta casi 30 euros. Entonces, por lo que cuesta el original, pues te compras prácticamente tres pares de estos, ¿no? Entonces, yo creo que compensa, ¿no? Sobre todo si no estamos 24 horas al día haciendo motocross 7 días a la semana, que es mi caso. Así que bueno, pues eso es referente a los guantes de AliExpress. Es otra cosa que, igual que el pantalón y la camiseta, viendo que a día de hoy las marcas originales venden con precios extremadamente caros, en mi opinión, para la calidad que fabrican, que no es como la de antes. Aquí tengo aquí delante mía, que no lo voy a enseñar ahora mismo, pero ya lo enseñé en otros vídeos, equipaciones de mi época, y eran muchísimo más gordas, y yo creo que en bastante más calidad que la que venden a día de hoy, que yo mismo he tocado en tiendas, además hace muy poquito, y me parece papel de fumar total, ¿no? Camiseta y pantalón, ¿no? Para lo que cuesta. Así que bueno, seguimos. Pues seguimos con este tema AliExpress y camiseta y tal, porque la primera camiseta que me compré fue esta que hay aquí. Me llamó mucho la atención encontrar entre una de esas camisetas clásicas de motocross antiguas que viene en AliExpress, esta camiseta europea, hice vídeos sobre ello, de la época de Donny Smith, Alejandro Buzar, y bueno, pues esa camiseta me costó 12,67, esta camiseta 12,67, envío incluido, y bueno, pues durante ese vídeo os adjunté imágenes de aquella época de pilotos usando esta camiseta, hablamos de los patrocinadores que tiene aquí en las mangas, y coincide totalmente con la de la época. Esto de Sintofan, esto de la FIM, menos esto no, pero esto de BF, esto de Ferrari pues tampoco pinta mucho aquí, pero la verdad es que es una réplica perfecta y las mangas las tiene idénticas, ¿no? Así que esta fue la primera prueba que hice en talla L, que me va bien. Me podría comprar realmente la M y me seguiría quedando bien, pero me gusta que me quede un poquito holgada. De hecho, esta sudadera veis que me queda bastante, muy holgada. Esta sudadera tiene 20 años, es de la marca DC, y bueno, pues me gusta así tipo rap, ¿no? Así que bueno, pues la primera que probé y me gustó, la verdad, esta de Chesterfield. Después de esa camiseta Chesterfield que me gustó, pues encima encontré una que yo recuerdo a Jeremy llevándola, y es esta, la Sinisalo. La Sinisalo, que en el título del vídeo puse 1994, pero realmente ya hay imágenes, incluso carreras, de Jeremy llevando esta camiseta en el año 1993. Ahora después veremos un evento que además tengo grabado y publicado en mi canal, ¿no? Que es el Supercross de Barcelona. Entonces, bueno, esta camiseta me costó 16,49, envío incluido. Es una réplica casi perfecta. En ese vídeo analizo todos los patrocinadores y coinciden muchísimo. Aquí en vez de poner Camel Supercross, pues pone Camel Smoker Cross. Y bueno, pues hay muchos de estos que son los que lleva Jeremy, ¿no? Entonces en ese vídeo también, bueno, pues analizo lo que es la historia muy a grosso modo, pero añadiendo un montón de fotos, como voy a hacer en este, de Jeremy desde la época del BMX, la época de Loretta Lyns, la época en la que a veces hacía probador, creo que en Motocross Action, o no sé qué revista, y bueno, pues todos los años, todas las cosas que ganó y tal, ¿no? Así que bueno, fue la primera que compré, está bastante conseguida, la verdad, está bastante conseguida. Atrás no tiene nada de nombre ni de número. Si tuviese, tendría ya el 1, no tendría el 15, y lo tendría como con colorines. Luego iremos viendo, aunque creo que tengo alguna imagen de Jeremy que ya se ve con el 1 y luego lo veremos en el Supercross de Barcelona del año 93, ¿no? Aquí, con el 1 así como gordo por aquí con colorines. Así que fue la primera de Jeremy que compré, hice un vídeo sobre ella y bueno, pues está guapa. De ese 93-94 con Sinisalo, nos saltamos unos poquitos años, nos vamos al 98 con ya Fox. De hecho, fue su último año con Fox, antes de pasar a No Fear, un 800 Collect, Mazda, tal. Hice también vídeos sobre ella
Me la compré sabiendo que tenía un fallo porque me daba igual porque, bueno, pues me gustaba esta camiseta, ¿no? También la compré obviamente en AliExpress, me costó sobre 12 euros con el envío gratis. Y bueno, pues el fallo es que no pone Macrat, está la tipografía y el número tal y como era, pero veis que pone HCCRATH, ¿no? Entonces, bueno, yo sabiendo que esto tenía un fallo porque alguien lo comentaba en el anuncio en AliExpress que tenía este fallo, me la compré porque, bueno, daba un poquito el pego, ¿no? Y está chula. Así que, bueno, pues otra que tengo de la que ya hice un vídeo. De ese 98 pasamos al 99, 2000, 2001, cosas así ya con No Fear, Yamaha todavía, un 800, Hot Wheels. Bueno, de hecho tengo aquí un póster de la época, ¿lo veis? Que lleva no esta camiseta en estos colores, pero sí es la No Fear con la misma publicidad y todo, ¿no? Así que bueno, pues esto también lo enseñé en un vídeo por aquí. Aquí se ve incluso en el podium con David Bullemill y con Mike LaRocco, otro mítico de aquella época del motocross y supercross, lo veis por ahí, ¿no? Me costó 10,39, igual que os he enseñado antes, pues os dejo algunas fotos de Jeremy pues llevando la equipación No Fear guapa de aquella época, de final de los 90 ya, 2000, muy principio de los 2000, ¿no? A día de hoy hay en el Supercross algún equipo en Honda que está llevando equipación No Fear, pero la verdad no sé si es un poquito pego o es que No Fear vuelve a diseñar equipaciones, no lo sé, ¿no? Este equipo de Austin Politelli de Honda que está llevando la ropa y la camiseta y el pantalón No Fear. Luego, pues relacionado con todas estas cositas que os he enseñado de AliExpress, mi opinión del pantalón y las camisetas, los guantes, estas camisetas que he enseñado ahora mismo, pues he subido otro vídeo que si estáis viendo este se habrá publicado anterior a este, sobre 3 equipaciones que me he comprado en AliExpress, hablando de pantalón y camiseta y enseñando los precios de esas equipaciones oficial de marca original con lo que me ha costado en AliExpress. Una de la marca Thor o Thor, que por cierto Thor era el nombre de un vikingo, por eso es su logo, que a mí me gustaba, lo dije en ese vídeo, el logo antiguo, que es el que sale también en la introducción de la película Crash Team 1, ahora hablaremos de esa peli. Thor son las iniciales de la marca, la T significa algo, la H significa algo, la O igual y la R igual, ¿no? Pero aprovecharon eso del vikingo. Me compré esa Thor, Fast House y Weebig, que la verdad yo cuando hice ese vídeo, ahora hablaré de ello, no conocía esa marca, pero no sabía que la camiseta que me compré aparte de esas 3 equipaciones, pues era de la marca Weebig. Así que bueno, hablo también un poquito de ello. Por cierto, hace ya como un par de meses, cosas así, que hice ese vídeo, lo publicaré dentro de poquito, antes de este, pero todavía no he estrenado ninguna de las equipaciones, no he ido a hacer motocross todavía. Pero la estrenaré, tranquilo que la estrenaré. La primera equipación es esa Thor, menta por arriba y como cobre por abajo, mostaza, cosas así, ¿no? Que la verdad me gusta esa combinación de colores. Y bueno, pues dejo algunas imágenes de lo que costaba, un código promocional que había de descuento y bueno, pues lo que se quedó con el envío incluido y tal. Estoy hablando de memoria, no sé cuánto me costó, pero sobre 40 euros o cosas así, ¿no? Estoy hablando de memoria, aunque tengo aquí la imagen en pequeño, no la estoy viendo. Y como digo, en ese vídeo adjunté cuánto costaban esa camiseta y ese pantalón Fox original, ¿no? Que no quiere decir que lo del Express no sea como lo original, porque repito, he tocado equipaciones Fox y Alpinestar en tienda, cuando he ido a comprarme algunas cositas tipo casco o algo que ya enseñaré, casco el que uso el Shoei en la BMW. Otra cosita que ya enseñaré en otros vídeos relacionado con esto. Y me parece el papel de fumar total, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que cuesta originales de la marca Thor, esas que me compré en AliExpress. Esperemos que vayan bien, bueno, aún así tampoco es mucho desembolso. Luego pues me compré 2 equipaciones más de la marca Fast House. La primera, os voy dejando imágenes, es parecida a la anterior de Thor, en plan menta o azul arriba y abajo tipo mostaza o cobre, ¿no? Bueno, pues dejo lo que me costó, también había un código de descuento y bueno, pues la verdad es que salí bastante económica, incluso para ser de AliExpress era bastante económica y por eso me la compré, ¿no? Y además porque me gustaba estéticamente esa combinación, tampoco la he estrenado y lo que cuestan
esa equipación, que ahora sí estoy viendo la imagen, la camiseta cuesta 69,99, o sea, yo he pagado la mitad por la camiseta del pantalón en AliExpress, y el pantalón 159,99, ¿no? Obviamente yo quiero pensar que lo original tiene más calidad que lo que yo he comprado en AliExpress, quiero pensar eso, pero bueno, incluso lo de AliExpress me viene con la etiqueta de Fast House, no sé, me da que pensar, pero yo quiero pensar que el original es mejor, pero si hacemos un porcentaje es 70% veces mejor que cuesta, pues no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, ya está, esa era otra equipación que me he comprado. Luego la tercera equipación que he comprado, también de la marca Fast House, aprovechando esos descuentos que había esos días, hace ya un par de meses que las compré o cosas así, bueno, pues me costó también sobre 30 euros aproximadamente o cosas así, con el envío incluido, y en menos de una semana las tenía aquí. Y bueno, pues lo que cuestan originales las mismas, al menos estéticamente, que las que yo he comprado. 79,99 la camiseta y 209,99 el pantalón. Y alguno me estará diciendo, es que las equipaciones de AliExpress son papel de fuma, a poco que la usa ya se rompe, te cae y se rompe, pero es que las equipaciones originales también te caen y se rajan. Los guantes de hoy es otra cosa que son una mierda. Como alguno me comentó sobre las camisetas de AliExpress, es que te cae, ya se le hace una rajilla, no sé qué, vale, pero a mí me duele menos que se le haga una rajilla a una camiseta que me ha costado incluso 6 euros, he pagado por una camiseta, a gastarme, yo qué sé, más de 20 o 30 euros en una camiseta y que te caiga que también se raje, ¿no? Es que yo creo que compensa, ¿no? Bueno, que cada uno opine lo que quiera y gaste su dinero en lo que quiera y vista como quiera. Yo no soy nadie para dar consejos, yo os cuento cómo lo hago yo. Ya está. Así que bueno, seguimos, porque en ese vídeo de las 3 equipaciones de AliExpress también compré una camiseta que yo no sabía que era de la marca Weebig, pero bueno, pues eso me costó 6,59. No, perdón, me costó 5,88. Os dejo la imagen. 5,88, es que merece la pena. Y la calidad no es mala, es mejor que, por ejemplo, que esta. Esta es más finita, pero esta que compré de Camel Smoker Cross, negra con las mangas blancas, réplica Weebig, es tela más gordita. Entonces, bueno, no quiero pensar que no es como la original de Weebig, pero no es mala y por 5,88 envío incluido, creo que es buena compra. Porque la original que busqué, pero no añadí a ese vídeo, la añado aquí, pues cuesta 84,95. 84,95 euros una camiseta. Me parece una auténtica locura, vaya. Y no añadí en ese vídeo de las 3 equipaciones, más la camiseta esa negra con la manga blanca, pero a los pocos días había en el anuncio de esas camisetas Weebig de AliExpress otra que también me hacía tilín. Y me hacía tilín porque combinada con el pantalón negro, esa combinación me gusta como queda. Y es la que es color mostaza. La que es color mostaza por completo con las mangas igual y todo, ¿no? Que en AliExpress costaba 7,10, yo la conseguí por 6,82, envío incluido. Es que es 6,82. Es que es un precio barato incluso para los 90s. Que en los 90 las camisetas eran de algodón. Por ahí tengo algunas de Fox, un par de ellas de Fox, que ya la he enseñado también en otros vídeos, de algodón de la época. 6,82. Y la original, esa, de Camel Smoker Cross, ya la veréis un día que esté entrenando y me la quiera poner, ya la enseñaré, pues cuesta 84,95. Y repito, la calidad es mejor que estas que hay aquí, que es más finita, sí que se nota que es más finita, pero repito, he estado en tiendas, he tocado camisetas Fox y Alpine Stars y no penséis que es mucho más gordo que esto. De hecho, es como las que yo he comprado en AliExpress 100%, pero 84,95 una camiseta me parece una locura, vaya. De hecho, para completar un poquito más esta parte del vídeo, dejo alguna foto que hiciese cuando grabé ese vídeo de las 3 equipaciones, que se vean las 3 así puestas. Y también me he traído aquí esta, que es la que os he comentado que compré, talla L, y es que la calidad es mejor que las que he enseñado antes de Jerry McCracken, ¿no? Es más gordita, que sí, que te cae, a lo mejor se raja, lo que sea, sobre todo si no lleva un peto que te cubra toda la manga, como en mi caso, pero
por 6 euros prácticamente merece la pena, ¿no? Esta réplica de Weebic, que queda muy chula con el pantalón negro, que se vea todo negro y las mangas blancas. Y esta, que la verdad no es del mismo color, pero me da igual. No es del mismo color que la que sale en el anuncio, es como un poquito más oscura, pero con el pantalón negro y mis futuras botas, que ya os digo que esas Alpinestar pues se van a jubilar, pues va a quedar chula. Va a quedar chula. Aquí atrás pone Weebic, no sé si lo veréis, y por aquí también tiene el mismo logo. Por aquí, ahí lo pone. Así está. Me gusta el rollo este de estas combinaciones de colores, ¿no? Entonces, bueno, por 6 euros con el envío incluido, merece la pena. Ya os digo yo que la calidad de estas camisetas es mejor que estas, por lo menos el doble de ancho se nota al tacto. Así que bueno, seguimos con el vídeo. Cierto, alguno estará diciendo, joder Nacho, el título pone mis 9 camisetas, va a poner eso yo creo. Mis 9 camisetas de Jeremy McGrath y todavía no ha empezado a enseñar nada, ha enseñado camisetas de las que ya hiciste vídeo hace tiempo. Bueno, pues tranquilo, porque os enseñaré obviamente más camisetas que he comprado de Jeremy, más que podría haber comprado, y montón de fotos, todo bien clasificado. Ahora vamos con otro vídeo que también publiqué, que era algo así como, abro la foto, MX con Jeremy McGrath, ¿no? Entonces hablaba, igual que estoy haciendo en este vídeo, del motocross en los 90, y bueno, pues hablaba por ejemplo también de las gafas Arnett, de las zapatillas Airwalk, de la marca Bad Boy Club, que tengo una camiseta por ahí, con el mismo logo, tengo en la espalda el mismo logo que estoy dejando aquí, lo tengo ahí en la espalda, y por aquí también ponen Bad Boy, aquí en la parte delantera, pero el logo de la espalda es guapísimo, me recuerda mucho a los 90, también de la marca No Fear. También obviamente hablando de Bad Boy y hablando, como decía al principio, de pilotos de final de los 80, muy principio de los 90, pues Bad Boy, piloto de motocross supercross, hay que hablar de Ricky Johnson, el que era ídolo de Jeremy McGrath en aquella época, ¿no? Ricky Johnson de Bad Boy, que todavía desde hoy anuncia la marca Bad Boy. Es curioso, ¿no? Hay alguna imagen que os la dejo que tiene cosas de Bad Boy y no hace mucho de esa imagen, ¿no? Entonces en ese vídeo también enseñaba, bueno, hablaba también de la Alpinestar Tech 8 y enseñaba también este juguete que me lo regaló un amigo, de aquí de nuevo gracias a Enrique, que lo tenía de la época. Aquí pone en la horquilla lo de No Fear, creo que se verá, y bueno, pues este es Jeremy, ¿no? Es chulo, un juguete que sacaron pues en aquel final de los 90, principio de los 2000, teledirigido, y bueno, pues ya hablé de él, incluso dejé el anuncio de publicidad de la época de este juguete. Está chulo y como decoración queda guay, con la gafa Spy, el casco Bell, la ropa puesta ya sería No Fear quizá, y bueno, pues esto salió ya en ese vídeo de MX con Jeremy McGrath. Voy a volver un poquito al pasado, a esta camiseta sin Isalo, ese vídeo que hice que ponía en el título 1994, pero decía antes que tengo imágenes de Jeremy en 1993 con esta camiseta, incluso compitiendo con esa camiseta, y que en la parte trasera tiene el 1 y creo que también su apellido con colorines, y es porque en mi canal tengo subido hace muchos años, de hecho es grabado de la televisión, no es ni digitalizado, tengo muchas cosas en VHS de grabado de aquella época, el programa Centímetros Cúbicos de Antena 3, pero el original de aquella época, Triale Indoor de Yorita Rea, Mos Bilbao, yo que sé, un montón de cosas, enduro de aquella época que televisaban, y el Supercross de Barcelona de 1993 celebrado en el Palau Sant Jordi, comentado por Lorenzo Milá, Alejandro Pérez Mataix, y bueno, pues ahí hablan por ejemplo de Josep Alonso, que compite y se tiene que retirar, David Avilés, que algo le pasó y no pudo competir. Recuerdo que Lorenzo Milá decía, David Avilés no ha podido salir hoy o algo así. Y bueno, pues eso, Vicenza Porta, que también compite ahí. Y tengo el vídeo ese, no la grabación completa, que sí la tengo completa en VHS, pero una parte, ¿no? Entonces, en ese Supercross de Barcelona del 93, Jeremy McGrath lleva esta camiseta, y además en ese Supercross compite también Wade Cooper, que hablaba al principio, que si sabíais quién era Wade Cooper,
por eso estoy ligando ahora las cosas, que además Guy Cooper era el que gana el concurso de salto, Jeremy McGrath queda segundo. Y Guy Cooper, después de ese Supercross de Barcelona, creo que competía el Supercross de Génova y creo que luego se retiraba y se pasaba el enduro. Llevaba ya no sé cuántos años ya compitiendo motocross y supercross y creo que pasaba luego el enduro. No sé si luego en unos años posteriores volvió otra vez al motocross con Usaberg o con... no sé, porque en la película Jeremy McGrath Steel Rods sale con una 4 tiempos de aquella época tipo Usaberg, ¿no? Entonces, pues eso, tengo ese vídeo mientras estoy hablando más de la edición, os dejaré imágenes de ese vídeo, ¿no? Que repito, es mala calidad, porque lo subí hace muchos años, muchos años, y he grabado de la televisión, literalmente. Pero soy Jeremy con esta camiseta, con el 1 de colorines en la parte trasera. Cierto, la semana pasada fue el Supercross de París, y alguien comentaba en Facebook que pilotos norteamericanos, para estas carreras que están haciendo en Buenos Aires, en París, en Australia, que en Melbourne, este fin de semana, pues los pilotos estadounidenses no están llevando las motos que tienen oficiales de Estados Unidos, sino que en esta ocasión, porque por temas de presupuesto y tal, están viajando con unas maletas con las equipaciones, el manillar, equipaciones también, el kit de adhesivo, el manillar, escape silencioso, suspensiones y poco más, ¿no? Y alguien se quejaba que no eran sus motos oficiales, pero es que ya en los 90 los pilotos norteamericanos viajaban así cuando venían a un Supercross por aquí, ¿no? De hecho, algunos pilotos podéis ver en imágenes antiguas, creo que en el Supercross de Barcelona este del 93, por ejemplo, Jeremy McGrath lleva el silencioso de serie y competían con el escape de serie. Venían con una maleta con las suspensiones, horquilla y amortiguador, le entregaban la moto nueva y le ponían la horquilla y el amortiguador suyo que traen de Estados Unidos y el manillar como mucho. Ya está, a lo mejor algo en la carburación y el escape silencioso de serie. Y así ganaban encima, ¿no? Así que no es nada nuevo que a día de hoy hagan eso, ya lo hacían hace 30 años. Obviamente, hablando de Jeremy McGrath y también de ese principio mediado de los 90 y también todavía de la época sin Salo, grabado en el 94 aunque publicado en el 95 y lo tengo también en mi canal, pues es la mítica película Crusty Demons of Dirt, la 1, mítica, no sé, la tengo en VHS grabada, que nos la dejó en aquella época nuestro amigo Paco Zambrana, que la tenía original, nos la grabamos nosotros, la sigo conservando en VHS, también la tengo en mi canal, y flipé la primera vez que la vi, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, flipé un montón de veces viéndola de pequeño, de vez en cuando ya de hoy me la sigo poniendo, la banda sonora que tiene, las canciones que tiene son guapísimas, es súper rockera, súper heavy, irrepetible en los 90 y esa Crusty 1 guapísima. Y la época de Jeremy, la parte de Jeremy en el Glamis, que también sale Jeff Emig y él lleva sin Salo con la Honda, increíble, con esos neumáticos traseros con las palas, guapísimo. Cierto, me resulta curioso porque a día de hoy en el Glamis, en ese desierto o en Pismo Beach creo que está más perseguido, pero también lo hacen, o en Dumont Dunes o algo así, creo, siguen yendo a saltar con las motos, los quads, las carreras, los tracks, estos con las suspensiones grandes, siguen yendo allí. No es como aquí en España, Europa, que está todo tan perseguido. Habéis visto, por ejemplo, en el canal de Battery Films, la que se lía en el Glamis en la época de Halloween, que celebran Halloween allí. Es impresionante, se me ponen hasta los pelos de punta, vaya. La que se lía allí en el Glamis, por la noche, todos los camiones con las lucecitas por arriba, es impresionante. Si no lo habéis visto, aconsejo buscar en el canal de Buttering Films, un piloto de motocross de California, no es profesional, pero bueno, vive de ello. La que se lía en el Glamis, es impresionante. Eso en Europa estaría perseguidísimo. Bueno, estaría perseguidísimo no, estaría prohibido hace ya muchísimos años. Luego ya por último, repasando cosas que ya tengo subidas en mi canal, otra película mítica del 96, grabada en el 95, que es la película Fly
de Fox, la película Fly de Fox, que luego ya es cuando esté casi terminando el vídeo volveremos a hablar de esta película por otro piloto y una camiseta que lleva en esa película, que es Mike Mezger. En esa película Fly de Fox, que también la tengo subida en mi canal y la tengo en VHS original, pues Jerry McCrae lleva estas botas en la parte que sale con Steve Lamson, no sé si en el Glamis, creo que en el Glamis, no estoy muy seguro, pero creo que en el Glamis, que salta, mientras voy hablando voy dejando imágenes, más que la edición, que salta la parte del arroyo esa haciendo un knack-knack, creo, ¿no? Obviamente con la llanta, con el neumático trasero de pala. Lleva estas botas Alpine Stars que enseñaba antes, las vuelvo a enseñar ahora, blanca y negra, que para talla de niño pues eran Tech 2, pero en la talla de Jeremy pues eran las Tech 7, ¿no? Así que bueno, pues el logo Alpine Star antiguo, ahí súper rectas las letras. Esto es total old school, ¿eh? Así que bueno, os he enseñado un montón de cosas ya, pero es que ahora viene, no sé cuánto llevaremos ya de vídeo, pero más de 20, 25, 30 minutos quizá. Ahora viene la temática, vamos a decir, fundamental del vídeo, que son las 9 camisetas de Jerry McCrae. He enseñado ya 3, ahora después las volveré a enseñar porque vamos a ir por fecha. Vamos a ver el 91, vamos a ver el 92, vamos a ver el 95, vamos a volver a ver el 95, vamos a ver el 96, vamos a ver el 96 otra vez, el 93-94 que ya hemos visto, el 98 y el 99-2000-2001, que ya también lo hemos visto. Así que empezamos, nos vamos a 1991. ¿Dónde estabais en 1991? Pues en 1991 yo ya tenía la Malaguti Grizzly, antes de la Ryoju Pony 50. A veces, al principio iba con ruedines, pero yo ya tenía esa Malaguti Grizzly. Llevo ya unos poquitos años rodando con esto de las ruedas de taco, aunque al principio no por el campo, obviamente, pero bueno, no pasaba nada en aquella época por bajar el paseo marítimo, por salir por allí por la calle en Pedregalejo, era otra época. Así que empezamos con 1991, igual que estaba haciendo antes, me voy a colgar de aquí la camiseta. La vi y me enamoré, pero más aún me enamoré con algunas camisetas que enseñaré luego. Así que ya os digo que quizá os cree una necesidad, pero también os digo que no es un gran desembolso. Y ya que se acerca la Navidad, pues da el caprichito. Empezamos 1991, Peak Honda. Bueno, pues ¿qué os parece? Obviamente la estáis viendo con la GoPro, no la estáis viendo muy bien. Luego la pondré estirada en el suelo para grabarla bien, como con todas voy a hacer luego. ¿Qué os parece? Impresionante, pero es que tiene las mangas con la publicidad como en la época. HP2, aceite 2 tiempos de alta performance, pues sintético de altas prestaciones, Honda, Axo, Pro Circuit, Troily Designs, Designs, Scott, Brixton, D&D, Acervis, Rental, Bell, VP Racing Fuels, Peak Honda, ahí lo tenéis, Splitfire, aquí igual, pero es que lo chulo de esta camiseta también, además de toda la publicidad por aquí tal igual, es que aquí pone McCrae 125 con colorines, Splitfire, que era una marca de bujía. Bueno, pues ¿cuánto me ha costado esta camiseta? ¿Un gran desembolso? Bueno, pues me ha costado 6,64. 6,64, por eso digo que quizá os cree una necesidad. 6,64 y tuve el envío gratis por haber comprado más cosas. O sea, por poco más de 1000 pesetas de las antiguas pesetas, es una buena réplica, ¿no? Así que, mientras os dejo algunas fotos de Jeremy en su año primero con Honda Peak, de Pro Circuit, mitad blanca, mitad azul, ahora hablaremos de ella, porque yo he visto esa moto. Anteriormente había estado en Kawasaki, también con el dorsal 125, pero bueno, primer año con Honda 125, con el dorsal 125.
Así que bueno, pues está muy chula con las mangas estas. Yo en el 91 no seguía a Jeremy, era muy pequeño, tenía 3 años, pero en el 93 ya sí. Pero bueno, aún así la vi, me gustó. Recuerdo imágenes de ver Jeremy usando esta camiseta, os he dejado algunas, pero hay muchas más. Y por 6,64 a la cesta. Vamos con la siguiente, repito, cuando termine el vídeo la grabaré todas con el teléfono móvil. Vamos con la siguiente, vamos a 1992. Para hablar de la camiseta de 1992 quiero hacer una pequeña introducción porque tiene un poquito relación con ese día que estuve con mi pareja visitando Los Ángeles. En ese día visitando Los Ángeles, obviamente sí o sí tenía que acercarme a Corona, más o menos a 25 minutos, cosas así, del centro de Los Ángeles, a visitar Pro Circuit, obviamente, hice un vídeo de ello. Y bueno, pues visitando Pro Circuit, pues vi la 125 blanca y azul del Peak Honda de Brian Swing, la estuve grabando, y también la Jeremy McCrath ya con el dorsal número 1, Entonces, bueno, vamos a empezar con esa camiseta de 1992, de cuando McCrath llevó una moto que yo he visto ahí en Pro Circuit. Me hizo muchísima ilusión, obviamente, igual que todas las que vi de Kawasaki, obviamente la Yamaha IZ250 de Ken Roczen, de ese evento del Trail Ridden. Hablaremos de Ken Roczen luego, también hablaremos de Ken Roczen. Bueno, os enseño la camiseta. Bueno, pues aquí tenéis la camiseta. Luego hubo otra versión con unas cositas rosas por aquí, que luego hablaremos de ella también. Aquí tenéis la camiseta Peak Honda. Esta me ha costado un poco más cara. Y si la queréis comprar, la verdad, y si la encontráis, porque estos AliExpress aparecen, desaparecen y tal, pero ya os digo que actualmente está un poco más cara, está cara, y me ha costado eso. Con el envío me ha costado 7,64, por lo que el desembolso, bueno, pues 7,64. Bueno, y aquí, antes Jeremy tenía el 125 atrás, aquí tiene ya el dorsal número 1, con esta tipografía así, roja y blanca y tal. Bueno, pues esto, ahí lo estáis viendo, repito. Luego, cuando ya grabe todo y cuente todo, pondré cada camiseta en el suelo, o cada una, la iré grabando por delante, por atrás, con el móvil y tal, para que las veáis bien. Pero repito, un desembolso ya más grande ya cuesta 7,64, y bueno, mientras estoy hablando, pues dejar algunas imágenes también de Jeremy con esta camiseta, de la que luego, repito, sacaré otra versión que tiene aquí en el cuello una cosa, una parte rosa, por aquí por las mangas, es de la marca Axo. Y bueno, pues esta es la segunda que he comprado, que bueno, pues ya está, de las 9 que tengo en total. Ya he enseñado antes 3 que ya tenía, la Sinisalo, la Fox y la No Fear. Llevamos 2 Axo, la del Peak Honda blanca y esta del Peak Honda también, ya más tono azul, de 1992, con esta parte trasera, guapísima. Lo hemos visto el 91, el 92, 93, 94 esta Sinisalo que ya he hablado de ella, he enseñado también algunas fotos de ella. En el Supercross de Barcelona de 1993, Jeremy lleva esta camiseta puesta, con el 1 aquí en colorina aquí atrás, de eso ya hemos hablado. Nos vamos a la siguiente camiseta, 1995. De 1995 voy a enseñar 2 camisetas que he comprado, y una de ellas sobre todo es mitiquísima. Conforme la vi, al carrito directamente y comprar directamente. Obviamente, bueno, os la enseño directamente. Bueno, pues aquí la tenéis. Esta camiseta, a poco que visteis aquello de los 90, o vivisteis eso, es la camiseta que usó Jeremy, una de las camisetas que usó Jeremy en 1995, pero es la mítica de la introducción de la mítica película Terra Firma 2, de la película de Fox, ¿no? Es la mítica, con esa cancionaza mitiquísima, que bueno, pues luego Ken Roczen replica hace ya unos años, bastante, que luego hablaremos de Ken Roczen, repito. ¿Qué decir de esta camiseta, no? ¿Qué decir de esta camiseta? Y de esta parte trasera, que ahora hablaremos de esta tipografía. Esta tipografía vamos a hablar de ella. Guapísima. Primero, ¿cuánto me ha costado? Bueno, pues esta camiseta es cara, es cara. Si la queréis, preparando pasta, Bueno, pues cuesta 6,39.
También envío gratis porque pedí bastantes cosas y envío gratis. 6,39, en menos de una semana la tenía aquí en Málaga. Y de Red Riders, Honda. Fijaos esto por aquí, de Ride Red. Y luego la iré grabando toda en el suelo. Bueno, además no me costó 6,39 realmente, me costó 6,38. 6,38, me regalaron los chinos 1 céntimo. Así que, ¿qué os parece? Y ahora vamos a hablar de la tipografía que tiene atrás puesta. Pero se ha cortado porque se ha quedado sin batería, pero decía que me ha costado 6,38, que me han regalado los chinos 1 céntimo y que vamos a hablar del tema de la tipografía. Porque no es la misma tipografía que algunas imágenes hay de Jeremy usando esta camiseta que se ve como otra tipografía, pero es que Fox, de hecho he buscado, pues tenía 2 tipos de tipografía a elegir. Y voy a ponerla así para que se vea de lo que estamos hablando. Así, así, por el cable este así del botón de pare. Bueno, Fox tenía 2 tipos de tipografía a elegir. Y hay imágenes de Jeremy en el 95, en el motocross, no en supercross, con el dorsal 3, que se ve con esta tipografía, por lo que si los chinos han puesto esta tipografía con este 1 y tal, es porque han visto que alguna imagen que yo no he encontrado, que sale Jeremy usando esta camiseta, que por cierto aquí pone también lo de Honda, Red Riders, Ride Red y tal, ahora la grabaré con el teléfono luego, que sale Jeremy usando esta tipografía con esta camiseta, ¿no? Entonces, bueno, pues una camiseta mitiquísima, es mitiquísima. De hecho, os dejo también algunas imágenes del catálogo Fox de aquella época, que sacaron 3 colores de equipaciones con esta así, parecida a esto. Y bueno, pues las imágenes de Jeremy de aquel 95, en el que se vea con esa camiseta negra, roja y amarilla, ¿no? Sí, un amarillo así, pero es chulísimo. No es la tipografía que normalmente vais a encontrar y que yo he encontrado en alguna imagen de Jeremy del 95, pero guapísima este tipo de letra, que por cierto yo de chico en aquella época, yo imitaba las letras así tipo graffiti, ¿no? La imitaba, ¿no? Bueno, pues esta era la primera que os quería enseñar de ese 95. Nos quedamos en el 95, vamos con la segunda, o también una muy guapa y que realmente me ha sorprendido. Bueno, pues seguimos en el 95, fijaos, es la misma de antes, pero con otra temática o otra gama de colores. Esta ya también es un poquito más cara. Si la queréis, pues a día de hoy sigue estando disponible. No sé cuándo veréis este vídeo si sigue estando disponible en AliExpress o no. Voy a bajar esto un poquito, está un poco alto. Así. Me ha sorprendido porque, bueno, primero el precio me ha costado 8,03, ¿eh? El desembolso, bueno. Luego te pone a sumar 9 camisetas. ¿Qué dineral cuesta eso? ¿Cuánto valen? ¿50 euros todas? Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Por tener las camisetas de mi piloto favorito. ¿Quién me hubiese dicho a mí de pequeño que yo iba a haber tenido esto? Es que es inimaginable, vaya. Bueno, repito, es la misma pero con otros colores. Os dejo también algunas imágenes de Jeremy usando esta camiseta. Y me ha sorprendido, ¿por qué? Porque a diferencia de la otra, que tiene lo de Jeremy McGrath en la parte trasera número 1, pero no tiene la publicidad de aquí de las mangas, que es como la original: Dunlop, Rental, D&D, Pro Honda, Chemicals, NGK, Twin Air y esto de Honda Red Riders, ¿no? Es como esa equipación también que sacó Fox en aquella época. Y bueno, tanto a la anterior como a esta, lo que sí le falta es los logos de 1800 Collect, que la verdad no sé por qué no se lo han puesto, y los logos de Fox, que la verdad tampoco sé por qué no se lo han puesto, porque ya habéis visto en otras camisetas que si los chinos quieren poner un 800 Collect o quieren poner el logo de Fox, lo ponen y se quedan tan anchos. Así que está muy bien que tiene la publicidad aquí en las mangas. Sin embargo, en la parte trasera no tiene nada. No tiene nada. Hubiese estado muy chulo que pusiese aquí como la original, pero no tiene nada. Pero aún así me ha sorprendido porque en las mangas trae toda la publicidad. Es guapa, es guapa. Me ha sorprendido y me gusta la combinación de colores morada, roja y negra, pero aún así la amarilla es más mítica que esta, pero está muy guapa también, ¿eh? Ahora del 95 pasamos al 96, la mejor temporada de la historia de la vida de Jeremy.
Y bueno, pues vamos con otra camiseta, me la voy a poner aquí. En el 96 realmente tuvo varias equipaciones y camisetas míticas, ¿no? Bueno, yo he comprado dos de ellas, podría haber comprado alguna más, que luego la enseñaré también en imágenes, pero voy a enseñar las dos camisetas que yo he comprado. La primera, bueno, me la voy a poner aquí y ahora la veis porque tiene relación también con este anuncio de publicidad de la época. Lo decía que tiene que ver con este anuncio de publicidad de la época del 96 de Fox, mítico, del calendario para 1997, pero tiene las imágenes del 96, aquí Damon Bradshaw en la película Fly, que hablaba al principio, con la llanta de pala atrás, esta imagen de Jeremy, Travis Pastrana, Phil Lawrence, aquí Kevin Windham, este piloto, no sé si, no caigo ahora mismo quién es el 15, bueno, esta camiseta que estáis viendo aquí, esa camiseta, mítico casco, mítica moto, mítica todo. Bueno, pues esta camiseta, que por cierto veis que lleva remangado los puños, bueno, pues es esta que hay aquí, que la verdad, esto de un 800 Collect, pues no es que esté muy bien replicado, sobre todo con otras camisetas que tengo que sí está mejor, pero da el pego. Aquí igual también, y aquí en las mangas igual también. Pero es que lo guapo de esta camiseta, bueno, lo primero, ¿cuánto me ha costado? Pues me ha costado 8,01 con el envío incluido también, 8 euros. También en una semana lo tenía aquí. Lo que decía al principio, que todavía en el 96, Jeremy, las botas que usaban no eran las Tech 8. ¿Lo veis? No eran las Tech 8. En el 96... todavía las que usaban eran las Tech 7. Ya en el 97 con Suzuki, este fue su último año con Honda, en el 97 con Suzuki, ya sí que empezó a usar las Tech 8, sobre todo la llevaba muchas veces la blanca por completo, que era muy guapa, ¿no? Entonces, me ha costado 8 euros, os dejo también algunas imágenes de Jeremy de la época, y alguna portada de la revista Moto Verde, que yo recuerdo perfectamente tener aquí en casa esa revista Moto Verde, igual que muchísimas tantas de esa época. Costaba creo que 300 o 350 pesetas en aquella época. Y esa última imagen que os dejo, que estáis viendo que se ve la parte trasera, es el motivo por el cual he comprado esta camiseta. Ya quito la imagen, magia de la edición, eso está en mi cabeza, magia de la edición, está pasando así en el vídeo, por lo que he comprado esta camiseta. Por delante yo pensaba que iba a estar un poquito mejor replicada, le falta también lo de Fox y tal, pero bueno, es por esto. Es igual. Es igual. Y aquí sí tiene la otra tipografía, a diferencia de lo que decía antes de la tipografía a ver, la voy a coger. De esta. Así. ¿Lo veis? Esta tipografía era una que tenía Fox en la época, más letras y tipo graffiti. Y esta, la de después, con este número 1 así, ¿no? Entonces, y esta palabra Jeremy así con la tipografía tipo Cadillac, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué os parece? Es que es guapísima. Yo recuerdo de pequeño imitar este 1 por Jeremy McCrann, ¿no? Entonces, esta es una de las camisetas de 1996 que he comprado de Jeremy. Voy a enseñar la siguiente, que está más guapa todavía. Pues la siguiente es esta. Me ha costado 8,05 euros. También el envío gratis y en menos de una semana aquí en Málaga. Es más guapa, está mejor hecha, toda la tipografía y tal. Le falta también lo de un 800 Collect, Fox y tal. Pero es que esta camiseta Fox no te la vendía con lo de un 800 Collect, ni la publicidad ni nada. Te la vendía así, pero sí con su logo aquí, obviamente, ¿no? Bueno, mientras hablo os dejo algunas imágenes de esa época de Jeremy con esta camiseta y bueno, pues se ve que aquí abajo de Red Riders tiene imágenes de la camiseta original, que era de algodón, repito, pues tiene el logo de Fox, aquí en la zona de los hombros también tiene el logo de Fox y bueno, pues algunas imágenes más de Jeremy en aquel mítico 1996 que ganó creo que 17 carreras, o 16, o 15 de 16, o 16 de 17, algo así. Una sí que le ganó Jeff Emig. Así que bueno, pues ahí la tenéis.
Y de la misma manera que me gustaba la otra por la espalda, pues os dejo una imagen que veáis de Jeremy de la parte trasera de esta camiseta. Y ahora veis esto, magia de la edición todo. Aquí está incluso mejor hecho que en la otra, porque está como más subido. Aquí esto cerca, igual que la original, igual. ¿Lo veis? Repito, ahora después grabaré todas al detalle con el móvil. ¿Qué os parece? Es muy guapa. Esta me gusta más que la otra con esta parte roja por aquí, pero en aquel 96 Fox sacó varios modelos de equipación para el equipo Honda, ¿no? Ahora veremos unos pocos porque podría haberme comprado más camisetas todavía, pero bueno, yo creo que con las que llevo, las 9 que tengo ya va bien. Ahora vamos a pasar a una parte del vídeo en la que os voy a hablar de otras camisetas y tanto de tipo así motocross, supercross, como de calle incluso, y más cosas de Jeremy que podéis encontrar en AliExpress. Y bueno, una necesidad que os puedo crear así tontamente, ¿no? Tampoco un gran desembolso y bueno, yo repito, no me voy a comprar más camisetas, al menos de momento, no me voy a comprar más camisetas. Pero he buscado en AliExpress todo lo que tiene que ver con Jeremy McGrath. Es un piloto que se retiró hace 20 años, así aproximadamente, creo que en 2006 o cosas así, que yo creo que es del piloto del que más réplicas hay de camisetas en todo AliExpress. Sí que ahí ahora están saliendo de Ricky Carmichael, de James Stewart, están saliendo algunas, pero no hay... Ningún piloto tiene tantas réplicas en AliExpress como Jeremy McGrath, tanto de camisetas como de fundas para el móvil, en fin, otro tipo de cosas, ¿no? Ningún piloto, es increíble, y hace ya 20 años que dejó de competir profesionalmente, ¿no? Y hace 30 años de estas camisetas, 30 años literalmente, está en 1996, estamos terminando 2025. Así que bueno, volvemos a 1991-92. Bueno, 1991-1992 ya la he enseñado antes, luego durante el vídeo la grabaré bien con el teléfono. Las he encontrado también, esta del 91 por 3,59, pero no tiene toda la publicidad aquí en las mangas. Y tampoco tiene lo de la parte trasera de 125, de McGrath 125, ¿no? Por 3,59. ¿Qué quieres? ¿Ahora te vas a quejar encima que te cae y se raja? Son camisetas de exposición o de colección, no son camisetas de hacer motocross todos los días, ¿no? Bueno, esa es una del 91. Y la del 92 que hablaba antes aquí, que sacaron otra versión que tiene aquí de Axo, que tiene aquí esta parte rosa y algunas cositas más rosas en la espalda. Realmente estéticamente es más bonita. En el anuncio de AliExpress al menos tiene publicidad aquí en las mangas, pero no tiene en la parte trasera lo de McGrath y tal, y el 1, ¿no? Por eso no me la compré, pero sí que tiene más publicidad por aquí, por 3,59, repito, de la marca Axo. Y bueno, pues dejo alguna imagen que se ve a Jeremy ahí, Pro Circuit Racewear, ¿no? Que se ve que la tiene puesta. Bueno, pues, y también de aquel 91-92 hay por 13,39 un conjunto de camiseta y pantalón, pero la verdad no sé, envío gratis además, 13,39, no sé qué tipo de pantalón será ese, si es un pantalón tipo chándal o un pantalón tipo motocross como los que he comprado de Fast House o Thor, pero por 13,39 una camiseta y un pantalón, no sé, me resulta raro, no lo voy a comprar, pero me resulta raro, pero está disponible también. Bueno, esto era hablando del 91-92. 93-94, Sinisalo. Antes Axo, ahora Sinisalo, luego Fox, después No Fear, luego tuvo también Thor o Thor. Bueno, Sinisalo. También podéis encontrar en AliExpress este conjunto de pantalón y camiseta por 10,39, que además es una réplica que en la parte trasera pone McGrath número 1. Os dejo alguna foto de Jeremy que se ve usando ese conjunto. La verdad es muy curioso, por 10,39. No sé cómo será ese pantalón. También otra camiseta Sinisalo por 3,39. Ahí con la publicidad por aquí arriba. Otro conjunto que sí, ese conjunto sí que también tengo fotos de Jeremy usándolo por 9,99. Un conjunto de pantalón y camiseta. Increíble, la verdad. No me lo voy a comprar, pero por 9,99 es que no sé cómo puede ser ese pantalón. A lo mejor un pantalón como el que llevo ahora mismo puesto tipo chándal, pero no creo que sea un pantalón tipo motocross, es imposible. Por 9,99, envío gratis además, ¿no?
Entonces, pues esas cositas referente al 93 y 94 todavía con Saint Salo y algunas imágenes que os dejo de Jerry McCrae en aquella época, que se vea que lleva ese tipo de prendas que os he dejado. La verdad que es increíble y eso está disponible a día de hoy, repito, finalizando noviembre del 2025, está en el Express. Jerry McCrae, el piloto del que más réplicas se ha hecho en la historia. Esto de AliExpress que enseño, la mítica Honda del 96, la del 94, de hecho yo hablé en un vídeo, creo que estoy hablando de memoria, de 16 motos que no me importa, que me gustaría tener, que no voy a tener ninguna de ellas, pero bueno, y dos réplicas que yo haría de moto de motocross sería la CR250 del 94 y la del 96, son mitiquísimas. La del 96 yo creo que es la más replicada de la historia. Bueno, pues ya está, la del 96, esta moto que estáis viendo aquí, ahí. Bueno, seguimos, pues seguimos de nuevo en el 95. Esta camiseta misma la he encontrado por 3,59, más barata de lo que me costó a mí, pero no tiene la publicidad de las mangas. No tiene la publicidad de las mangas y en la parte trasera tampoco tiene el nombre Jerry McCrae y el número 1 no lo tiene, pero por 3,59 es muy barato, ¿no? Y si añadís más cosas al carrito para comprar y tal, el envío gratuito, ¿no? Así que eso, una cosa. Y luego también del mismo 95 por 3,39, os estoy dejando la imagen, que pone McCrae número 3. ¿Por qué es el 3? Porque esa camiseta, que es un conjunto Fox de aquella época, con esos colores, es de la época del motocross, no para el supercross. En Supercross lleva el número 1 en el 95 porque ganó en el 94, igual que ganó en el 93, igual que ganaría en el 96. Pero en el motocross, en el año 95, llevaba el número 3. Pero es esa tipografía amarillo, que además el amarillo está coloreado, pero como saliéndose de los bordes, es tal cual, ¿no? Entonces, 3,39. No me voy a comprar esa camiseta, no me la voy a comprar, pero está bastante bien. En la imagen de AliExpress solo se ve la parte trasera. No sé si tendrá los logos de Fox de aquí, que parece que tiene, y el logo grande de Fox que debe tener, porque yo conozco esa camiseta, de verla en la época, que tiene la parte delantera, ni lo de un 800 Collect, ni nada de eso. Pero bueno, otra opción, en el 95, esa camiseta con el número 3, o esta camiseta un poquito más barata, pero sin los patrocinadores de las mangas. Ahora pasamos de nuevo al 96, no me pongo aquí camiseta ni nada, pero la misma que he enseñado al principio, que lo de un 800 Collect no está muy bien replicado, pero bueno, es asumible. También la hay por 8,03, pero no te pone que en la espalda tenga nada. En la espalda no tiene nada, entonces yo preferí comprarme la otra, que en la espalda sí que ponía eso con la tipografía igual y el 1 y todo, ¿no? Eso es una cosa. Luego otra en roja, que también se la vi yo a Jeremy, eso de un 800 Collect, así simple, pero que está muy chula, 7,39. Un pantalón que la verdad me resulta raro porque se ve arriba como si tuviese un nudo de pantalón de chándal por 5,04, tipo del 96 también de Fox. Un conjunto por 16,15, yo pongo talla L, pantalón y camiseta, y esa camiseta sí que es una de las réplicas que Fox tenía para aquella época 96, que tengo también imágenes de Jeremy usando esa réplica de pantalón y camiseta. Yo lo estoy viendo en el ordenador, pero más que la edición os estoy dejando en pantalla eso para que lo veáis, por si os interesa realmente. Bueno, yo no me la voy a comprar, pero bueno. Otra, que es la misma que la anterior, pero con otras tonalidades, que también la tenía Fox, con las dos alas así de onda hacia arriba, en rojo, y el pantalón también por 17,79. Me resulta extraño ese pantalón, parece como de chándal, ¿no? Entonces sería ahí aprovechar la camiseta, que será de este tipo, como estas que me han llegado, porque el pantalón pues no vale nada, ¿no? Ya está. Yo soy más de camisetas que de pantalones, de esos pantalones que no es nada, ¿no? Igual que esta réplica también por 11,93, hay por 800 coles con unas letras un poquito falsas, ¿no? Bueno, pues eso también es réplica Jeremy. También en rojo también por 37,19, pero la imagen es la misma que antes. El pantalón también que se ha llevado antes por 4,93. Y bueno, pues más imágenes
de Jeremy McGrath de aquella época, ese mítico parche que llevaba de Viernes 13, aquí en el culo, chulísimo. También pues llevaba el parche ese de Super Mac, ¿no? Bueno, pues mitiquísima. Y esta imagen que estoy dejando, que se ven todos los pilotos ahí en parrilla salida, es tanto colorido y tal. Bueno, pues se ve de fondo también Mike LaRocco con ese mítico casco Bell, y el mítico Bell obviamente de Jeremy. Bueno, pues todo eso, no sé, es que hoy en día es un poquito distinto. Soy más de esa época, esos colorines, esas gráficas en las motos, esos cascos pintados, esas equipaciones. Entonces, bueno, pues eso es referente a cosas que he encontrado del 96. Os decía que Jeremy estuvo primero con Axo, luego con Sinisalo 93-94, 95-96, 97-98 con Fox, 99, 2000-2001 con No Fear, y luego he encontrado a partir de 2002, cosas así, que ya tuvo la marca Thor o Thor, varias camisetas ya con el dorsal número 2, 8,19 esta roja, ahí pone Black Friday, que ya habrá pasado cuando estáis viendo esto, o quizá no, creo que todavía no. Hasta el 3 de diciembre pone ahí, bueno. Esta también, bueno, por 8,59, 3,39, esta ya de Kawasaki, esta también de Kawasaki por 9,02, bueno, pues esa la he encontrado ya, pues será de 2003 en adelante, 2005 en adelante, estas no me interesan esas camisetas. También he encontrado relacionado con Jeremy, pues todas estas camisetas, bueno, todas no, algunas camisetas de estas de calle, tipo camiseta más corta de calle, que se ve alguna imagen en la parte delantera, 11,99, 10,59 con el envío gratis, 10,16, ya con Yamaha, aquí lo veis, y también está haciendo un knack por 5,29, pero el envío por 6,41. Realmente es curioso que estas camisetas más cortas salen más caras que las réplicas estas de colorines de manga larga, pero tampoco sé qué calidad tendrá esas camisetas, si son, pone camisetas de algodón, pero la verdad no lo sé. Así que bueno, pues también tiene relación con Jeremy. Vamos a ir viendo más cosas. Más cositas, imagino que en aquella época, y quizá también lo hagan a día de hoy, cuando se hacía un supercross, motocross y tal, pues hacían camisetas del evento. Entonces he encontrado en el Express algunas camisetas, por ejemplo esta por 6,82 de Seattle, que además se ve a Jeremy usando esa camiseta que he usado antes del 90, que he grabado antes del 95, haciendo como una plegada, señalando así con el dedo, esa camiseta roja, negra y amarilla, que es muy guapa, ¿no? 6,82, 8,89 haciendo un knack, esto es en Indianápolis pone, creo, voy a ampliar un poquito, creo que pone Indianapolis Supercross, 8,89. Esta también, que es un poquito más antigua, que se ve con el 15, que pone Orlando Supercross, es guapa también. Esta por 6,25, que pone, creo que Daytona Supercross 96, pero la imagen es del 95, con el guardabarros trasero rojo y otra gráfica, parecía pero similar, pero diferente. Esta por 10,39, Hangtown, esto es motocross, con el 2 en la Yamaha, 10,39, el envío 4,70, claro. Esta también por 10,49, el envío 4,70, esta es de Steam, no sé de dónde. Bueno, no pone creo que ningún evento, simplemente que es Showtime, ya está. Esta también del 94 con los logos estos de Camel, de Seattle, Camel porque el fondo negro, perdón, fondo azul tipo morado con el 1 amarillo, muy guapa esa onda. Y a una que me ha entrado un poquito por los ojos, es esta por 10,27, envío gratis, réplica no, como imitando a las que llevaban el equipo norteamericano cuando iban por los boxes y tal, con las camisetas de Fox, estas para el motocross de las naciones de 1996, ahora después hablaremos de ello también. 10,27 esta camiseta, la en negro y en blanco, envío gratis, y en la parte trasera pues tiene esa imagen de Jeremy con la bandera de Estados Unidos, con el logo de Fox, lleva el número 1, pero en aquella carrera usó o tuvo que usar el número 5, ganó todo, ganó a todos, y yo estuve allí. Además que, bueno, ahora hablaremos del motocross de las naciones.
Estas camisetas que he encontrado, pues de algunos eventos que se hacían allí y también están en AliExpress. Habéis visto los precios y todo. Entonces ahora volvemos a 1995, no, volvemos a 2016. En 2016, Ken Roczen fichó por el alemán Ken Roczen fichó por Honda. Entonces, bueno, pues hizo un vídeo como introducción a su incorporación al equipo HRC, homenaje a Jerry McGrath, homenaje a la introducción de la película Terra Firma 2, que hablábamos antes, que bueno, pues usa una camiseta que le hicieron, de hecho usa un conjunto que le hicieron y una de las motos que Jeremy usaba en aquella época de entrenos, pero si os fijáis, usa una moto del 96, cuando la Terra Firma 2 Jeremy era del 95 con el guardarros trasero rojo y la gráfica de los aletines era distinto porque se incorporaba la pegatina a la funda de asiento. Para mí es más guapa la del 95, pero me gusta más la del 96 con el guardarros blanco. Entonces usa esta camiseta, pero atrás pone Roczen, y la que vende en AliExpress estáis viendo por 5,90 pone 94. Debería poner un 1, pero bueno, es otra cosa que tiene relación con Jerry McGrath. Y bueno, pues con esa Terra Firma, creo que era Terra Firma 94, que hizo Ken Roczen, un piloto muy querido allí en Estados Unidos, siendo alemán, a diferencia de otros pilotos de otras nacionalidades que no son estadounidenses y compiten allí. De hecho, tiene la nacionalidad ya estadounidense, se la ha hecho este año. Y bueno, pues eso hizo ese Terra Firma 94 en el mismo sitio, Castillo Ranch, que Jeremy en ese Terra Firma 2, saltando en el mismo sitio, haciendo el knack-knack, haciendo plegada igual, haciendo cosas muy parecidas como salen en la película del 95, ¿no? Así que bueno, pues esa, una. Vamos con la segunda, también en relación con Ken Roczen. La segunda, seguimos en el 95, seguimos con Ken Roczen, seguimos con Honda. Esta camiseta también está por 6,89 en AliExpress. Pero si pone Roczen con una corona arriba, si pone el 94, igual que en el evento Red Bull Street Rhythm, que Roczen ganó con una CR 250, que además creo que esa CR 250 era de las últimas que usó Jerry McGrath en el 96, que remodelaron un poquito para ese evento y que era un cañón, y ganó ese evento usando esta equipación. Bueno, mientras os voy dejando imágenes, 6,89 vale en AliExpress, envío gratis a partir de euro, tal. Si le añade a otras cosas, envío gratuito. Algunas imágenes del evento con la moto con los adhesivos replicando la del 94, con el fondo oscuro, con número amarillo, y bueno, pues eso, la verdad que muy, muy chulo, ¿no? Y en vez de poner un 800 Colette, pues poner un 800 Roczen con el logo Fox tipo de la época, la verdad que muy, muy guapo. Esas son las cosas que he encontrado a Jeremy en AliExpress, que no me voy a comprar, quizá esa camiseta del Motocross de las Naciones, del 96 de Jerez, pero el resto no me la voy a comprar. Sin embargo, también hay otra camiseta que en otros vídeos he dicho que me mola. No creo que me la compre, pero me mola. Y es esta imagen que os estoy dejando, 10,96, envío gratis, que pone Mezger, The Godfather of Freestyle, ¿no? El padrino del freestyle, Mike Mezger. Yo conozco esa camiseta con esa imagen de fondo, amarilla y morada y blanca, porque es la camiseta que hablaba al principio del vídeo, por eso quiero relacionarlo, con la película Fly de Fox del 96, que Mike Mezger lleva en la parte del desierto, ¿no? Creo que no es el Glamis, es otro. Bueno, tengo esa película en mi canal, la podéis ver, y bueno, pues mientras hablo incluso os puedo dejar alguna imagen que se vea a Mike Mezger que lleva esa camiseta. Incluso tengo aquí que me he descargado un par de fotos que es de esa secuencia de la película con esa CR 250, con la parte trasera blanca, con las ruedas de palo. Y también es curioso porque esa misma camiseta o equipación amarilla y morada también la llevó Jerry McGrath en un Supercross de París. Llevó esa equipación amarilla y morada, es muy guapa, pero en AliExpress está con el número 387 y el apellido de Mike Mezger. Repito que en esa película Fly del 96 sale Jeremy con estas botas blancas y, bueno, eran más blancas en la época, y negras,
y obviamente nuevas, no como están ahora pues 30 años después. Sale en esa película Fly, en la parte del desierto, con Steve Lamson, con esa mítica canción también que le meten. Sale con estas botas, chulísimas. Y eso que veía esta semana, hace unos días, una entrevista de este canal de Rafa de Mix Pasión, de aquí de Fuengirola, con David Avilés, y comentaba, hablando del Supercross de París, y hablaba David Avilés que recuerda ver a Jerry McGrath en los boxes, en el Supercross de París, que a diferencia de hoy que todo está todo muy preparado, los pilotos son súper atletas, las dietas que llevan, el deporte que hacen, cómo se cuidan y todo lo bien preparado que está todo hoy. Estaba Jeremy allí sentado en el suelo, comenta David Avilés, sentado en el suelo bebiéndose una Coca-Cola grande y comiéndose una hamburguesa antes de entrar al circuito. Eso a día de hoy es impensable, por eso los 90 son como son. Así que, bueno, seguimos que ya queda poquito. La verdad, os pido a los chinos que estáis viendo esto, dejar de sacar cosas de Jerry McGrath, porque a más de uno como yo, pues tenemos el botón del clic muy a mano y bueno, pues eso, ¿no? De hecho, sí me compraría, no la van a sacar, pero sí me compraría si replicasen la camiseta del Motocross de las Naciones, esa roja y azul que llevó Jeremy. Y bueno, como he dicho ya, he dicho en otros vídeos, pues yo estuve en ese Motocross de las Naciones, os dejo imágenes mientras voy hablando. Creo que la entrada ahí os dejo imagen 2.500 pesetas. Estuve allí, lo vi de cerca, flipé, me resultó extraño que la moto no llevaba los colores que yo veía en las revistas en aquella época, era más tono bandera norteamericana, y también que me resultó muy extraño, no se me olvidará nunca, el silencioso tan grande que llevaba. El silencioso tan grande que llevaba no se me olvidará nunca porque yo lo vi de cerca. Entonces, bueno, pues si sacasen esa camiseta en AliExpress réplica, me la compraba. Ahí pone McGrath 5 en la parte, lleva el número 5, Jeff Emig con la 500 lleva el 4 y Steve Lamson con la 125, que se merendó a un montón de gente, pues lleva el número 6, ¿no? Esa camiseta roja y azul también la llevan algunas imágenes ya en el 97 con la Suzuki, ¿no? Así que si sacasen esa del 96, que por cierto, de Jerez, que por cierto, ya que estamos hablando y enseñando cositas, aquí tengo el recorte original de la época de la revista Moto Verde, que ya han enseñado en otras ocasiones, lo veis por aquí, así por aquí, pues esta camiseta que lleva aquí, bueno, aquí las gafas que llevan tipo Oakley, tipo Arnett, fijaos esta camiseta réplica, bueno, réplica no, del evento, ahí lo veis por ahí, esta plegada, y flipábamos con esta plegada, fijaos, así por ahí, bueno, por aquí, y bueno, pues aquí habla también de Tortelli, de Stefan Evers, que se esperaba más de él, Tortelli sensacional con la 125, y más cositas del Motocross de las Naciones del 96, ¿no? Si sacase esta camiseta réplica, me la compraba, porque es muy chula, roja y azul, esta de aquí. Casco nacionalista para McGrath, chulo, ¿eh? Papá McGrath con su casco preferido, Roger de Coster, bueno, chulísimo, y cómo volaban aquí, ¿eh? Bueno, pues eso, guapísimo, ese Motocross de las Naciones fue mítico, vaya. Así que ahora lo que voy a hacer es lo que he estado diciendo durante el vídeo, cada vez que se lleva una camiseta, voy a poner cada una en el suelo estirada, y la voy a grabar con el teléfono para que la veáis más al detalle. Incluso voy a poner todas así, las 9 que tengo, y las grabaré todas por delante y por atrás. Grabaré todo con el teléfono y luego volveré aquí y despediré el vídeo. Creo que eso quedará un vídeo muy largo, pero un poco friki, ¿no? Quizá os he creado alguna necesidad, pero ya habéis visto que el desembolso no es muy grande, ¿no? Igual que quizá pues os sintáis un poquito mayores si vivisteis aquello o al menos lo recordáis tal y como os lo cuento. Cuando empiezo a grabar camisetas así con el teléfono, grabo esta primera, no tiene que ver con Jeremy ni con el Supercross estadounidense ni nada, pero ya que la enseñé durante el vídeo, pues también la grabo, repito, tengo un vídeo sobre ella, que si Alejandro Puzar, que si, bueno, pues ya está, ¿no? Las mangas igual, lo de Pirelli, Elf, aquello, ya está. Vamos ya con las 9 camisetas de Jeremy. La primera, año 1991, fijaos todos los patrocinadores en las mangas. Ahora después la grabaré también por la parte trasera. Y bueno, vamos a ir viendo las mangas. Honda, Axo, Pro Circuit, Troy Lee,
Scott, Bristol, D&D, Acerbi, Rental, Bell. Esto de ese aceite de altas prestaciones, ¿no? Aquí lo podemos ver. Esta parte de los logos, que ahí no se ve, aquí se ve la parte izquierda, pues la parte derecha de los logos. Ahí está. Bueno. Y Peak Antifreeze, Coolant, Splitfire, Honda. Bueno, vamos a verla por la parte trasera. Está por la parte trasera. Chulísimo, con ese 125 así en colores. Por cierto, por poner un poquito, pues un poquito quisquilloso, el logo Pro Circuit en esa época no era como aparece ahí. Eran las letras como más rectas. Aquí está un poquito en cursiva, como es actualmente. Pero en aquella época el logo Pro Circuit era más con las letras rectas, ¿no? Pero bueno, ¿qué queréis? Por el precio que me ha costado, ahí tenéis la primera, 1991, vamos a 1992. Aquí tenéis 1992, luego también he enseñado otra que por aquí era rosita y tal, ya la he enseñado, pero bueno, 1992, esta tenéis, ya he hablado del precio y todo. Bueno, con la publicidad también del aceite este Racing HP2, así. Bueno. Os la enseño también por la parte trasera. Aquí la tenéis por la parte trasera. Igual que antes, ese logo Pro Circuit en aquella época tendría letras más rectas. Pero bueno, estaba en cursiva como es actualmente hace ya bastantes años. Pero en aquella época tendría letras más rectas. Y aquí, pues la palabra Macrat con el 1, así en colores, con ese tipo de tipografía. Igual que en las fotos que os dejaba cuando estaba hablando de ella, ¿no? Así que bueno. Seguimos, os sigo enseñando. Pues esta del vídeo ese del 94 decía, pero también os he enseñado imágenes del 93, como en el Supercross de Barcelona, del Campeonato del Mundo de Supercross en Barcelona, el Palau Sant Jordi. Lleva esta camiseta con el 1 en colorín en la parte trasera, sin isalo, lo pone hasta en las mangas y en el cuello, y los patrocinadores que tiene ahí. Bueno, sería Camel Supercross, pero bueno, ahí tenéis. Voy a grabarla por atrás. Debería tener un 1, pero esta no pone nada en la parte trasera. Aquí tenéis esta camiseta del 93-94 sin isalo por la parte trasera. Está chula, ¿eh? Colorines. Bueno, seguimos. Vamos al 95. 1995, quizás estáis viendo esta camiseta, ya está sonando la introducción de la película Terra Firma con ese musicón que le ponen, esos knack-knack, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis. Falta lo de un 800 Collect, el logo Fox. Pero no pasa nada, está guapa, ¿no? Vamos por la parte trasera. Por la parte trasera, ahí la tenéis. Por aquí. Y así. Chulísimo. Esa tipografía mola mucho también, ¿eh? Y si venimos por aquí, fijaos. Esto de Fox. Y esto por aquí. Así que ya está, vamos con la siguiente, también del 95. También del 95, que decía antes que me había sorprendido, ¿no? También le falta lo de un 800 Collect y el logo Fox y tal. Pero bueno, está bastante bien. También tiene ahí lo de Ride Red. Y todos los patrocinadores que enseñaba antes en las mangas. Voy a grabarla más de cerca. Vamos por aquí, Dunlop, Rental, NGK por allí, Pro Honda Red Riders. Y por aquí, que no se ve allí, pero también lo tiene obviamente, D&D, bueno, pues esto, ¿no? Y la parte trasera, hubiese estado bien que también pusiese algo, pero no, lo grabo también. Aquí la tenéis por la parte trasera, bueno, no tiene mucho que enseñar, la verdad. Así que nos vamos al 96. 1996, una de las dos que compré, ahí lo tenéis, lo de un 800 Collect no se ve muy auténtico, pero bueno. Lo guapo de esta camiseta ya he dicho antes, la parte trasera, voy a grabarla. Y tenéis, ahora sí que lo podéis ver bien, antes con la GoPro, bueno, pues se ve un poquito con la GoPro las cosas distintas. Ahí tenéis esa tipografía, igual que en la época la original. Bueno, vamos con la siguiente del 96. Esta segunda del 96, que es más guapa que la anterior, ahí con estas partes rojas de aquí. Le faltan los logos de Fox, un 800 Col y tal, pero lo guay es por la parte trasera, ¿no? Así que bueno, voy a darle una vuelta y la veis por atrás. La tenéis por la parte trasera, aquí en la manga lo de Red Riders de Honda, y sobre todo, bueno, pues la tipografía y el 1, igual que en la otra, pero aquí parece que está como incluso mejor hecho, más centrado, un poquito más para arriba, que quede bien en la espalda, ¿no? Bueno, perfecto. Todo es talla L, ¿eh? Podría comprar talla M, pero la L me gusta más. Así que aquí tenéis esta del 96. Vamos con la siguiente, nos vamos al 98. Vamos en el 98, ya había estado Jeremy había dejado Honda, había estado en Suzuki, era su último año en Fox. Y bueno, pues
Yamaha, Chaparral, ahí también con la publicidad No Fear, un 800 Colette, Mazda, AMA Pro Racing y los logos de Fox. Que la verdad no sé por qué las otras camisetas no le han metido los logos de Fox, pero bueno, ya está. Voy a grabarla por atrás porque tiene pues una errata, ¿no? Y por la parte trasera, bueno, sabiendo que tenía esa errata, bueno, yo decidí comprarla, queda curioso así, ¿no? Bueno, podría estar mejor hecha, pero ahí está, la tipografía es igual, la letra también es igual y ya está. Esta camiseta del 98 de Jeremy con Yamaha. Vamos con la siguiente, 99 2000-2001. Y tenéis ya con No Fear, ahí está, mítico logo de No Fear. Un 800 Colette de nuevo, también Hot Wheels, el AMA por allí por el hombro. Bueno, pues las palabras No Fear también en las mangas. Me daré la vuelta, también aquí ya había dejado el 2, había recuperado el número 1. Y tenéis por la parte trasera. En el vídeo que hice sobre esta camiseta dije que esto podía haber quedado un poquito más alto, esto un poquito más alto. Pero bueno, ya está. La verdad es que esta resultó en así, bueno. Ahí, pura tecnología de motocross, No Fear, Macra. Número 1 con esa tipografía igual que la original de aquella época. Bueno, pues ya está, ahí van todas. Y lo que voy a hacer ahora, voy a poner todas aquí. La voy a poner todas aquí, la grabaré por delante y luego también la grabaré por la parte trasera. Bueno, pues ¿qué os parecen así puestas todas, eh? A la vez que voy haciendo todo esto, voy haciendo algunas fotitos para cuando haga la publicación en Instagram, bueno, pues subir fotos de todo esto, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso. 1991 Pig Honda 125. 1992 mismo equipo 125, 1993-94 Sinisalo, esto era Axo, Sinisalo, CR250 Honda, CR250 ya con Fox, 95, 95, dos del 95, dos tipos de equipaciones, también sacó Fox en otro color, pero bueno. 96 estas dos con CR250 obviamente, también con Fox. 98, perdón, con Yamaha, Chaparral, ahí está, con el 2, aquí era el 125, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, aquí el 2, aquí en medio estuvo en Suzuki, ahí medio estuvo en Suzuki, el 2 ya con Yamaha Chaparral, 250 centímetros cúbicos, obviamente hablando de dos tiempos. Y aquí Yamaha también 250 ya con el número 1, año 99, 2000, 2001 tiene que ser esta camiseta. No he encontrado fotos que tenga estos colores, pero si la venden así seguramente porque sí existiese, ¿no? Así que bueno, pues aquí por la parte delantera, ahora voy a tomar mi trabajito en darle la vuelta y grabarlo por la parte trasera. La verdad que es una pena que esta y esta no tengan nada en la espalda, pero bueno, ya está, es lo que he encontrado y ya habéis visto que el desembolso tampoco es que sea muy alto, así que bueno, le voy a dar la vuelta. Pues aquí por la parte trasera, tantos unos, aquí bueno, 125, uno, el uno que iría ahí, el otro uno, el otro que iría allí, el 1, el 1, el 2, aquí el 1, bueno, al final se quedó con el 2, que actualmente sigue llevando, bueno, en Kawasaki, pero para mí, Jerry McGrath siempre será esto. 96 con esa camiseta, esa tipografía y ese 1. Para mí Jerry McGrath siempre será eso o también aquello de allí del 95. Mítico, vaya. Bueno, ahí tenéis todas las camisetas por la parte trasera. Es una pena, repito, que esta y que esta no tengan nada en esta parte trasera. Pero bueno, ahí las tenéis. ¿Qué me iba a decir a mí? De pequeño que yo iba a llegar a tener todo esto y por el precio que me ha costado, que repito que es barato incluso para la época de las pesetas. 6 euros una camiseta, 8 euros una camiseta, es barato para aquella época. ¿Quién me lo iba a decir a mí de pequeño? En fin, increíble. Vuelvo al cuarto con la GoPro y ya despido el vídeo. ¿Qué os parece? Chulísimo, ¿eh? Chulísimo. Bueno. Venga, paso ya a despedir el vídeo, de nuevo con la Riju con i50 allí de fondo. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Todas las camisetas ahí en el suelo, grabadas con el teléfono y ya está, lo más al detalle que he podido, todos los patrocinadores de las mangas, la palabra trasera con el número, ese tipo de tipografía, que había dos tipos de tipografía. Fox tenía los dos tipos de tipografía, ese tipo de letra, los otros, los números, tal. Bueno, pues eso, he querido grabar todo lo más al detalle que he podido.
mis 9 camisetas, motocross y supercross en los 90, toda esta historia de Jeremy McCrath, todas las imágenes que he ido juntando, que son un montón, estas cositas de las que he hablado aquí, y poquito más, ya está. Me queda por estrenar las 3 equipaciones de las que he subido un vídeo anteriormente. Habrá que estrenarlas y también hablaré de estas botas Alpine Stars y sus sustitutas. Bueno, pues de eso hablaré también en futuros vídeos. @NachoAKBS es mi cuenta de Instagram si queréis seguirme. Por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal si os apetece. Alguna lista de reproducción, por ejemplo, ya que estamos hablando de motocross y me gusta el tema de la mecánica, pues la de mecánica es la Yamaha Z125, mi moto. Y por aquí, bueno, pues otro vídeo que os deje. Pulgar en alto, un saludo desde Málaga, y si sois un poquito friki de Jeremy como yo, pues ya sabéis que en AliExpress hay un montón, pero un montón de cosas. Y de otros pilotos también, pero de Jeremy el piloto que más cosas hay. Es increíble. Así que ya está. Un saludo desde Málaga.